Hola a todas y todos, mi nombre es Carlos Lagos, soy profesor de Matemática y Nivelación de Estudios en la Universidad Católica Silva Enríquez y en este video te voy a enseñar acerca de la función cuadrática. Para comenzar, definamos primero qué es una función cuadrática. Una función cuadrática es una relación que existe entre dos conjuntos, de tal manera que a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único del segundo conjunto. Esta asignación va a estar realizada por medio de una ecuación cuadrática. Los elementos del primer conjunto hacen referencia a los términos independientes, reconocidos con la letra X, y los del segundo conjunto son el término dependiente, reconocidos por la letra Y. La función cuadrática se puede representar de varias formas. Dos de las más importantes son la forma algebraica y la forma gráfica a través de una parábola. La forma algebraica de la función cuadrática sigue la siguiente estructura. La letra f va a ser el identificador o etiqueta de esta función, por lo tanto puede cambiar. Utilizamos generalmente la f porque hace referencia a la palabra función. La x que está entre paréntesis representa a la variable que es independiente, a las que pertenecen al primer conjunto que está relacionado con este segundo conjunto. Y a la derecha, la estructura que la determina como tal. Tenemos término cuadrático, término lineal y término independiente. Al igual que en la ecuación cuadrática, estos dos últimos pueden llegar a ser cero. Ahora, ¿cómo interpretar operacionalmente esta estructura? Básicamente, lo que se propone en esta estructura es asignar uno de los tantos valores de la variable independiente para luego reemplazarlo en los lugares correspondientes. Luego de realizar la operatoria que se encuentra acá, encontraremos el valor asociado a el valor x que introdujimos al principio. De esta forma es que también se escribe que f de x es igual a y, o de otra manera que y es igual a ax cuadrado más bx más c, completándose así una ecuación que es la que determina la relación existente entre cada término x y cada término y. Este proceso de reemplazar un valor de la x para luego calcular la función y encontrar su asociado y se llama evaluar, y para comprenderlo mejor lo aplicaremos en el ejercicio número 7 de la guía. Bien, la pregunta dice así: en la función g de x igual 2x cuadrado menos x más 6, ¿cuál es el valor de g de menos 5? Bien, veamos. Fíjense que acá cambié el identificador de la función. Ya no es f, sino que la función lleva por nombre g. Esa es su etiqueta. La x es la variable independiente y la estructura de la función es 2x cuadrado menos x más 6. Término cuadrático, término lineal, término independiente. Luego viene la pregunta: ¿cuál es el valor de g de menos 5? Bien, esto se lee g de menos 5 como yo bien he recitado recién. ¿Qué representa? Representa, fíjense la anotación, que vamos a reemplazar las x por el número menos 5. Eso es lo que representa. Entonces, lo que yo tendré que hacer, lo que ustedes tienen que hacer, es reemplazar cada x por un valor menos 5. Luego de reemplazar cada x por menos 5, calcularemos la operatoria y el resultado que obtengamos será la función de menos 5. ¿Qué quiere decir eso? Encontraremos el valor asociado a x menos 5, el valor de y asociado a menos 5. Vamos a ver cómo quedaría. Entonces voy a escribir g de menos 5 y este proceso se llama evaluar, reemplazar el valor. Nos quedaría 2 por paréntesis menos 5 al cuadrado, reemplazando la x, menos paréntesis menos 5. ¿Ya? No olvide que un menos es parte de la ecuación y el otro es el valor que estoy reemplazando. Y luego más 6. Entonces ahora debería yo resolver todo esto. Como dijimos anteriormente, g de x o f de x representa lo que va a ser la y. Es decir, que cuando yo evalúo
un valor, un número, voy a obtener la y asociada a esa x que es la que estoy reemplazando. Entonces, me queda 2 por menos 5 al cuadrado es 25. Operatoria de números enteros. Signo negativo delante de un paréntesis, cambia el signo de lo de adentro. Más 5. Y luego más 6. Seguimos. 25 por 2, 50, más 5, más 6. Y por último, ¿cierto? Tengo que hacer la suma. 5 más 6, 11, más 50, 61. El valor de g de menos 5, que equivale a la y asociada a sx, vale 61. Entonces, g de menos 5 vale 61. Bien, usaremos este mismo problema y su solución para poder explicar la representación gráfica o geométrica de una función cuadrática. Calculamos recientemente que g de menos 5 es igual a 61, lo que quiere decir que el valor x menos 5 está asociado a un valor y que es 61. ¿Ya? Esa es la representación en cuanto a la relación que existe. El número menos 5 de este primer conjunto de partida va a estar asociado al número 61 en este conjunto de llegada. Bien, ahora, cada vez que yo evalúo un valor de x y encuentro su valor asociado y, se establece una relación entre ellos. Y esta relación la puedo representar como un par ordenado, como un punto en el plano cartesiano. Este par ordenado o punto va a tener coordenadas x, y, como todo punto en el plano cartesiano. Estas coordenadas x e y no son otra cosa sino la misma x que nosotros reemplazamos y la misma y que nos resultó al reemplazar. De esta forma, esta relación que encontramos recién la podemos representar como un punto, el cual sería menos 5,61. Y este punto yo lo puedo graficar en el plano cartesiano. Quedaría así. Si yo ahora hiciera este mismo proceso con los distintos valores de x que van a ser reemplazados, voy a encontrar más puntos, formándose así una curva que nosotros reconocemos y llamamos parábola. Y esa es la representación gráfica de una función cuadrática. La parábola, que es la representación gráfica de la función cuadrática, puede tener distintas posiciones u orientaciones en el plano cartesiano y junto con ello distintos elementos. Es lo que vamos a estudiar ahora. El primero que estudiaremos es el corte con el eje Y. Esta parábola está compuesta de dos ramas o dos brazos, que son estas líneas que se proyectan desde la curva. Una de estas líneas, brazos o ramas es la que se va a proyectar hacia el eje Y y lo va a intersectar, lo va a cruzar. Y a eso nos referimos con el punto de intersección con el eje Y. Ese punto de intersección va a estar determinado siempre por el punto 0, C, donde C va a ser el término independiente y el valor de x va a ser siempre 0. Para comprender bien este concepto, vamos a utilizar como ejemplo la pregunta número 8 de la guía. Bien, la pregunta 8 dice así: en la función anterior, ¿cuál es la intersección con el eje Y? Recordemos que la función anterior era la pregunta 7 y su función era g de x igual a 2x al cuadrado menos x más 6. Bien, entonces, como dijimos recientemente, el corte con el eje Y está determinado en el punto 0, C. Para eso tendremos que identificar C. C es el término independiente. Por lo tanto, en este caso, para esta función, C vale 6 positivo.
Eso quiere decir que el punto de intersección con el eje Y va a estar determinado por el punto 0,6. Si lo vemos gráficamente, podremos comprobar que en efecto el punto de corte del brazo de la parábola es en el punto 0,6. La parábola, que representa una función cuadrática, puede tener dos orientaciones, una con concavidad hacia arriba y otra con concavidad hacia abajo. Esta concavidad depende del signo que tenga A, el factor del término cuadrático. Si este es positivo, entonces la concavidad será hacia arriba. Si es negativo, la concavidad será hacia abajo. Además, dependiendo del tipo de concavidad, la parábola tiene un punto mínimo, si tiene concavidad hacia arriba, o tiene un punto máximo, que es cuando tiene concavidad hacia abajo. Ese punto mínimo o máximo, dependiendo del caso, es lo que llamamos el vértice de la parábola. Este vértice es un punto, por lo tanto tiene coordenadas x, y. Para calcular las coordenadas x, y de ese punto utilizaremos la siguiente fórmula. Para encontrar la coordenada x, utilizaremos la fórmula menos b partido en 2a. Y para encontrar la coordenada y, el valor que nos resulte de x lo vamos a evaluar en la función para así encontrar ese valor y. Para comprenderlo mejor, vamos a ver el ejemplo número 9 de la guía. Bien, la pregunta 9 de la guía dice así. En la función h de x igual 2x cuadrado menos 6x más 4, ¿cuál es su mínimo? Bien, antes de comenzar, una observación. Ahora fíjense que el identificador de la función cambió y se llama h, es la etiqueta de esta función. Además, fijémonos en el término cuadrático. El valor de a, en este caso, es 2 positivo. Al ser a 2 positivo, significa que la concavidad de esta parábola es hacia arriba. Eso solo lo sabemos por el signo de a. Si es positivo, hacia arriba. En relación a eso, como tiene concavidad hacia arriba, comprobamos que en realidad tiene un punto mínimo. Ahora bien, nos preguntan, ¿cuál es su mínimo? Bien, cuando hablamos de el mínimo o el máximo de una función cuadrática, nos estamos refiriendo al vértice, pero no al vértice completo, sino más bien a la coordenada y del vértice. Recordemos que es el eje y el que determina la altitud de las gráficas. Por lo tanto, es el valor y el que determina el máximo o el mínimo. Por supuesto que ese valor mínimo está asociado también a un x, pero cuando nos preguntan como tal mínimo o máximo, solamente se refieren al y. Si nos llegan a preguntar por el vértice completo, ahí consideraríamos tanto la coordenada x como la coordenada y. Entonces, calculémoslo. Aquí están las fórmulas para poder calcular las coordenadas tanto x como la coordenada y. Nosotros necesitamos primero calcular la x para luego encontrar la y. Así que vamos a reemplazar. La coordenada x va a estar determinada por la siguiente fórmula. Menos b, entonces pongo el menos y pongo el valor de b. Recuerde que b es el término lineal, por lo tanto es menos 6, entre paréntesis. Partido o dividido en 2 por a. 2 por el valor de a, que en este caso es positivo, así que lo puedo poner sin paréntesis. Calculamos, nos queda, acá cambia el signo, 6 positivo, y abajo nos queda 2 por 2, 4. Esta fracción la podemos simplificar por 2, dividido por 2 arriba, dividido por 2 abajo, simplificación, y nos queda 3 medios. Preferiblemente yo trabajo con fracciones, usted lo puede hacer con el decimal, y el decimal 3 medios es equivalente a 1,5. Bien, ambos son el mismo número, solo representados de formas distintas. ¿Qué hacemos una vez tenemos la x del vértice? Tenemos que encontrar la y. Y para encontrar la y, vamos a tener que calcular la función h
evaluada en este x que encontramos, que es 1,5 o 3 medios. Yo lo voy a utilizar como fracción. Ya, 3 medios. Lo reemplazo en la función y así encontraré mi y. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría 2 por paréntesis 3 medios al cuadrado menos 6 por paréntesis 3 medios más 4. Recuerden que ustedes tienen que usar la calculadora, es su mejor herramienta en estas circunstancias. Calculando, me quedaría 2 por la potencia de una fracción, ¿cierto? Se distribuye tanto al numerador como al denominador. Es decir, arriba me queda 3 al cuadrado, que equivale a 9, y abajo me queda 2 al cuadrado, que equivale a 4. Menos 6 por 3 medios. El número entero se multiplica por el numerador y el denominador se conserva. 6 por 3, 18. Y eso partido en 2. Y luego debo sumar 4. Continúo. 9 cuartos por 2 es lo mismo. Multiplico 9 por 2, conservo el 4, pero a la vez se simplifica. Por lo tanto, me va a quedar 9 medios. Menos 18 partido en 2 es 9 y debo sumar 4. Luego, y para terminar, realizamos la operatoria. 9 medios, como es un número sencillo, lo voy a representar en su formato decimal, que es 4,5. A ese número le tengo que restar 9 y sumar 4. 4,5 más 4 es igual a 8,5 y 8,5 menos 9 es igual a menos 0,5. O un medio, que es su equivalente. Por lo tanto, en este caso, el mínimo de la función Va a ser menos 0,5 o menos un medio. Un tipo de pregunta muy frecuente es aquella en la que te presentan la forma algebraica de una función y te representan la forma gráfica. Y te preguntan cuál es la forma algebraica que está relacionada a esa parábola. Para hacerlo, vamos a utilizar como ejemplo la pregunta 13. En la pregunta 13 nos pregunta cuál de las siguientes opciones, que son las formas algebraicas, están representadas en esa parábola. Para poder definirlo, vamos a tener que mirar los aspectos clave que mencionamos anteriormente. Dichos sean la concavidad, el corte con el eje Y, en ocasiones el vértice y en ocasiones también los cortes con el eje X. En esta primera instancia, podemos observar que esta parábola tiene concavidad hacia arriba. Por lo tanto, el término cuadrático, que es el que está con la x cuadrada, debiese ser positivo. Fijémonos que algunas opciones indican incluso x igual a y cuadrado. Ni siquiera cumplen la estructura de la función cuadrática, así que las descartamos. En el caso de las dos que aparecen con x cuadrado, ambas son positivas. Por lo tanto, ambas podrían ser por el momento. Luego, observemos que aparece el término independiente. En una aparece mencionado el 3 positivo y en otra el 3 negativo. Miremos nuestra gráfica. ¿A qué altura es donde cruza por el eje Y? Podemos ver que está abajo, en el menos 3. Eso significa que la respuesta correcta sería esa. ¿Por qué? Porque se representa el corte con el eje Y. Y en ese caso coincide con esta alternativa y no con la superior. En síntesis, una función cuadrática es una relación entre dos conjuntos, en la que a cada elemento del conjunto de partida X se le asocia un elemento único del conjunto de llegada Y. 2. La función cuadrática se puede representar de forma algebraica con la siguiente estructura: f de x igual a ax cuadrado más bx más c, en la cual reemplazar un valor x se llama evaluar y con eso obtenemos su y asociado. Esa asociación se puede representar como un punto. Número 3. Si determinamos todos los valores de x y sus asociados y y lo graficamos en el plano cartesiano, encontraremos la representación gráfica de la función cuadrática, que es la parábola. Esta parábola tiene distintos elementos: corte con el eje Y, determinado por el punto 0,c, vértice, determinado por la fórmula que te la dejo aquí. Además, puede tener concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo, determinado por el signo del coeficiente a.
y tiene cortes con el eje X determinados al resolver la ecuación igualada a 0. Bien, con estos conocimientos podrás resolver la segunda y última parte de la guía que hace referencia a la función cuadrática. Espero que lo hayas podido comprender, que te sirva de estudio y nos vemos en un próximo video. Cuídense.